He tenido problemas para entrar. Voy a volver a salir y voy a volver a entrar porque no me quiere agarrar el micrófono. Ahora sí. Bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, licenciada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la clase. Hoy nos toca continuar con el grupo número 3, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Ahorita voy a presentar, vamos a terminar nosotros la exposición el día de hoy, entonces. Ok, muchas gracias. Voy a presentar. No sé si ya logran ver mi pantalla. Sí, ya se visualiza bien. Ok, yo voy a continuar con el tema de interrelación urbano-rural. Pues según la descripción que tenemos acá, dice que en el marco, el desafío consiste en convertir dicha articulación en una oportunidad para el desarrollo que exponga brechas y vínculos que generan pobreza, desigualdad y exclusión. También cobra relevancia la identificación e impulso de iniciativas de inversión en capital humano, natural y físico, para avanzar en la reducción de las desigualdades y optar en el futuro por una articulación urbano-rural. Asimismo, pues las evidencias de este mapeo, según nosotros vemos, las condiciones de vida de la población pues habitan en áreas urbanas. Esto quiere decir pues que se centra alejada del dinamismo de la economía. Pues también se refiere un poco a transformar esto, pues ya requiere los arreglos institucionales, sociales correspondientes y el sector productivo nacional, pues en el que se aborde el desarrollo rural urbano de distintas funciones. Ahora bien, ¿qué funciones? Tanto lo que se refiere a la estructura económica, que esto es pues el área productiva, la estructura espacial, que es el campo o dimensión de la tierra, y la estructura de gobierno, quienes son pues ya sea los mandatarios para su eficacia. Ahora bien, al hablar un poco de la estructura de lo regional, pues el Plan Nacional de Desarrollo tiene como referencia fundamental las grandes brechas entre lo urbano y lo rural. De ahí la importancia de la construcción de las relaciones armonizadas y equilibradas entre el sistema urbano nacional y el reconocimiento de las áreas rurales como espacios de actividades complementarias, con el propósito de analizar y replantear el desarrollo regional como proceso clave en el desarrollo y territorialización del sistema de políticas públicas. El sistema de consejos de desarrollo rural, en su función, pues,
Tiene la coordinación, articulación y la planificación integrada en los departamentos, como con el objetivo más bien de disminuir disparidades territoriales. También la construcción regional del desarrollo, avanzar hacia una mayor igualdad de acceso a la realidad de servicios, a la calidad de servicios, la calidad de infraestructura, calidad de reconocimiento, calidad de vida. Esto pues conlleva una buena gestión de políticas nacionales hacia las regionales. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los desafíos. En 2032, Guatemala enfrenta desafíos urbanos y rurales. El primer desafío es tener la expulsión del área rural al área urbana, evitando esto, pues, que se evitara un segundo problema, en lo cual es la concentración de la población en espacios en común, así como también la expansión desordenada de la población y que a veces se ubica más bien en zonas geográficas riesgosas, también pues urbano como cerca de volcanes o urbanos, quiere decirse un poco a asentamientos. Otro problema pues es la comunicación entre el gobierno y la municipalidad, entre estos desafíos. Le voy a dar la palabra a mi compañero William para que nos pueda continuar hablando sobre las prioridades, metas, resultados y lineamientos. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 y a mí me tocó hablar sobre prioridades, metas, resultados y lineamientos. Este plan de desarrollo es bastante ambicioso, el cual tiene 7 metas, 9 resultados y una infinidad de lineamientos. ¿Puedes correr la otra diapositiva? Sí. La primera meta sería: en el año 2032 la población rural goza de los beneficios del desarrollo urbano sostenible, el cual tiene un resultado. La segunda meta, para el año 2032, también las áreas rurales generadoras de bienes y servicios son manejadas de manera sostenible. Y la tercera meta, Guatemala rural del año 2032, habrá mejorado su nivel de competitividad. Dentro del primer resultado decíamos que la población del área rural, sean mujeres, niñas y niños, personas de la tercera edad, jóvenes, población con discapacidad, se desarrollan con equidad y se reconocen sus derechos. El segundo resultado sería de la meta número 2, sería la población del área rural se beneficia por bienes y servicios ambientales que proveen de manera sostenible los recursos naturales. El resultado número 3, también de la meta 3, los territorios rurales se encuentran conectados con las áreas de producción, mercados y centros de poblados. La siguiente diapositiva, por favor. En el segundo prioridad sería desarrollo urbano sostenible. Aquí la meta: en el año 2032 se ha jerarquizado el sistema de lugares poblados urbanos con base a funciones y conexiones, el cual solo tiene un resultado. El desarrollo urbano nacional y sus dinámicas nacionales, sociales, económicas y rurales se orientan de acuerdo con las funciones y relaciones entre lugares poblados urbanos y áreas rurales, y con ello se han reducido las disparidades sentados en las bases para un desarrollo territorial equilibrado. En el tercer prioridad sería desarrollo territorial local, el cual se compone de 2 metas. La primera sería que en el año 32 Guatemala posee un nuevo modelo de regionalización que apoya la gestión departamental y municipal. La segunda meta sería: en el año 32 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender necesidades y demandas de la ciudadanía. En la meta 1, su resultado sería se propicia un nuevo modelo de gestión
territorial y de inversiones públicas y privadas a partir de una mejor distribución y organización territorial del país, desde la perspectiva política, cultural, socioeconómica, ambiental y desarrollo territorial equilibrado. En la meta número 2, su resultado sería la población urbana y rural de los municipios ha mejorado en condiciones de vida. La tercera prioridad, desarrollo territorial resiliente y sostenible. Tenemos como meta ahí para el año 2032 el 100% de las instituciones públicas y los de gobiernos locales aplican criterios de territorios, ciudades y municipios salientes. Su resultado sería el país, los municipios y las ciudades tienen la capacidad de soportar, responder y recuperarse ante el impacto de un evento natural adverso. Sí, estas son las 4 prioridades de este plan, son bastante ambiciosas y tienen una infinidad de lineamientos. Estamos, entonces, gracias por escucharnos. Okay. Estamos, licenciada. Ok, gracias, William. Dentro de su investigación, ¿cómo se ha avanzado en estas metas? Para todos los del grupo 3. Cualquiera del grupo 3 que investigaron respecto al avance de las metas en estos años. Ya llevamos prácticamente que casi 10 años de que se implementó el plan y ya debieran de haber algunos resultados, ¿no? ¿Tienen algo al respecto? ¿Alguno que me pueda decir algo? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Sí, varios avances como se propusieron al inicio del CATUM no se han logrado, pero sí han avanzado. Por ejemplo, en la construcción de infraestructura. En general, la población del área rural que sufre de alta pobreza. Entonces, los trabajos se han enfocado en esto. Los trabajos presentados generalmente van para el financiamiento de seguridad alimentaria, productividad del sector, y los financiamientos se han enfocado en esas áreas, de las áreas rurales. Objetivamente, es que estoy buscando los objetivos, pero objetivamente la seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos de las áreas rurales que han enfocado para menor costo y dotación de servicios básicos por parte de proyectos para el sector rural. Como le repito, se han enfocado en el sector rural. Sin embargo, no se ha alcanzado como se propuso en el CATUM, a los inicios de que se propone el CATUM. En cuanto al presupuesto, ¿hicieron algún análisis del presupuesto para ver qué tipos de proyectos se han llevado a cabo en función de las prioridades del plan y en función de los proyectos específicos que se han realizado, si son proyectos nuevos, si son proyectos de arrastre o si son proyectos de mantenimiento? Porque, digamos, por ejemplo, en carreteras, ¿verdad? En carreteras, la mayor parte de los proyectos que ejecuta el Estado son de mantenimiento. Entonces, eso no son proyectos que agreguen realmente ningún avance en cuanto, digamos, al plan, pues, ¿verdad? Si paralelamente al mantenimiento de carreteras y puentes y comunicaciones se han dado algunos proyectos nuevos o simplemente seguimos dándole mantenimiento nada más a lo que tenemos.
Lick, yo considero de que a través del el Ministerio de Agricultura, yo creo que ha fortalecido a nivel rural los huertos, los huertos en los hogares y en las escuelas. Hay proyectos en el presupuesto de esos años en los cuales, digamos, podamos sustentar lo que estamos diciendo. Considero que sí, licenciado, a través del Ministerio del MAGA. Pero no los revisaron ustedes, no hicieron un cuadro, no, digamos, ¿se recuerdan ustedes que en la guía se les pedía pues que cada una de las investigaciones que hicieran las contrastaran con la realidad que estamos viviendo, pues, ¿verdad? Y eso, pues, inclusive creo que se les sugería ahí que consultaran el presupuesto, porque al final es el presupuesto el que nos va dando una guía de si el gobierno o los gobiernos, que en este caso han sido varios, ¿verdad? Porque estuvo el de Otto Pérez, de ahí el de Alejandro Maldonado, luego estuvo Jimmy, y ya van 4 años también de Yamatei, o sea que ya tenemos varios presupuestos en los cuales podríamos ver qué tanto se ha avanzado realmente y si realmente el presupuesto está en función de esas prioridades que dice el plan, ¿no? Porque varias veces pues hemos dicho la materialización de la planificación es el presupuesto general de la nación, pues, ¿no? Porque el libro está ahí muy bonito y dice hagamos esto, hagamos lo otro, pero realmente qué es lo que Guatemala ha estado haciendo y ha materializado con lo que ha planificado. ¿Tienen algo de referencia al respecto? Licenciada, yo le voy a comentar algo de lo que yo leí sobre algunos temas respecto al presupuesto. El año pasado, justamente, ya va a ser un año, en septiembre de 2022, pues se reunieron más que todo para pues en su cuarta reunión ordinaria, digamos, hablaron pues sobre los montos de inversión para este año. Pues para lo que eran los consejos de desarrollo, consejos departamentales de desarrollo, ellos destinaron 3.392 millones específicamente para estos consejos. Lo que el presidente, lo que pues Alejandro comentaba, ¿verdad? O más que todo enfatizó, es de que a principios del 2020 ellos hablaban de apoyar a las municipalidades a través de estos fortalecimientos, ¿verdad? Pero, digamos, lo que vino a ser la pandemia, sí, como que retrasó un poco. Pero, digamos, hablando ya del presupuesto del año 2020 para 2023, ellos en el año 2020 tenían ya para solo los consejos, aparte de los municipales, ¿verdad? Ellos habían diferencias como 1.000 millones, digamos. Entonces, al final de esto, digamos, esta inversión que ellos estaban proponiendo la querían destinar para lo que era 2.607 millones para obras que completaran las siguientes tipologías, que era lo que era agua en un 24.4%, educación en el 24.1%, drenajes en 19.3%, infraestructura, pues esto más que creo yo que esto se refiere a casas, ¿verdad? El 22.7%, salud 8.2%. Esto solo hablaba más que todo de lo que era para este año, 2023, ¿verdad? Ya, digamos, en un resumen de obras que ellos hicieron en la región metropolitana, completaron lo que eran 206 obras.
La norte 163, nororiente 332, suroriente 285, la central 257, y así sucesivamente en todas las 8 regiones. Al completar esto, pues se llegó a una conclusión de 2.607 obras completadas según al presupuesto que ellos habían establecido. Ya. Pero yo insisto un poquito en esto. Es importante ver la naturaleza de los proyectos, porque, digamos, en los presupuestos generalmente se va una gran cantidad de dinero en lo que es el mantenimiento de carreteras, ¿no? O, digamos, ¿cómo se dice? Cuando las vuelven a asfaltar, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, si nosotros vemos el presupuesto y vemos qué cantidad realmente se está yendo hacia el mantenimiento de la infraestructura, entonces nosotros de ahí podemos de alguna manera, pues, concluir que lo que realmente se está realizando no es obra nueva, sino que es obra existente, pues. Entonces, por más que, digamos, estemos ahí hablando de que a nivel global el presupuesto se ha distribuido de tal manera para fines de un análisis de planificación, lo más importante es bajar un poquito más en ese análisis e irnos a ver realmente la obra realizada, o presupuestada cuando menos, ¿verdad? Porque el asunto, como les digo, si el plan dice que tenemos que hacer tales y tales cosas y tenemos que alcanzar ciertas metas, esas metas solo las vamos a alcanzar con proyectos nuevos. Los proyectos viejos ya están, pues. Entonces, realmente, digamos, ¿cuántos kilómetros de carretera nuevos se han hecho en cada uno de los periodos estudiados? Cuánta, digamos, infraestructura en salud, si hay nuevas escuelas, en educación, si los proyectos de agua, por ejemplo, que se mencionan, son nuevos o son proyectos a los que se les está dando mantenimiento o se les está reponiendo algo, pues, ¿verdad? Esto, como les digo, es más que todo con visión a hacer lo que sería un análisis del cumplimiento de la planificación, porque de lo contrario, las cifras son grandes y todo, pero cuando ya nos vamos al análisis mismo de los proyectos, nos damos cuenta de que realmente no hemos avanzado mayor cosa para alcanzar esas metas que fueron propuestas en la planificación, aun cuando sí haya habido inversión, ¿verdad? Bien, vamos a llamar a algunos compañeros para ver qué... Quisiera hacer un comentario rapidito. Claro que sí, Francisco, dígame. Sí, fíjese que muchas veces también lo que mencionaba la compañera Fernanda, el destino que se le da a estas obras hormiga que usted menciona. El dinero que va a dar a las municipalidades y a los consejos de desarrollo. Hay que tomar en cuenta también que los consejos de desarrollo y las municipalidades muchas veces no cuentan con estudios técnicos. Una parte muy importante también. Porque sí, lo que mencionaba el compañero Juan Méndez y lo que usted preguntaba también de los kilómetros que se construyen nuevos. Mire, yo he estado pendiente de muchas cosas, pero una es la construcción de carreteras. Y realmente el hijo de Willy Zapata, el que fue superintendente de bancos, Juan Carlos Zapata, vive mucho en su columna en Prensa Libre, a la par de Mario Antonio Sandoval, que sale todos los lunes, acerca de alianzas público-privadas, porque recuérdese que Fundesa está tras eso. Entonces, algo de lo que ellos también aducen es que no hay estudios de factibilidad, y lo que decía el compañero Juan, solo ahorita con las lluvias se han caído 7 puentes. La gente no lo sabe. O sea, inclusive aquí por mi casa, aquí
viene a construir la municipalidad y al mes, 2 meses vuelve a volver a votar y a quitar. O sea, realmente hay un despilfarro de recursos. Entonces, yo estaba viendo que Jonathan Mencos tenía una reunión que acaba de tener con los empresarios, creo que se lo fue la semana pasada. Ellos quieren pavimentar 1,200 kilómetros al año, ¿verdad? Casi son 100 kilómetros al mes. Yo creo que le hice el comentario a usted la semana pasada. ¿Será que Guatemala tiene la capacidad para hacer eso? ¿Será que, porque no es fácil? Entonces yo sí pienso, como muy acertadamente piensa usted, que el dinero no se trata de tener solo el dinero. También hay que saberlo administrar, hay que saberlo, para eso estamos nosotros, pues, o sea, en ese caso, es saber exactamente si los planes, si la gente está capacitada, si se cuenta, si realmente va a ser así, porque el problema que yo veo con ese tipo de obras es que siempre hay contratiempos y siempre hay sobrecostos. Hay retardos y sobrecostos. Entonces, y eso lo veo yo no solo en obra gris, sino lo veo en muchas cosas, en muchas atribuciones que tiene el gobierno, sin el gobierno. Entonces, yo sí de lo que dice Yamatei, no le creo nada. Yo vea que hay huesos de pollo en un plato y él me dice, mire, comí pollo, no le creo. Hay que, como dice usted, hay que investigar, hay que averiguar. ¿Qué puedo decirle? ¿Verdad? Humilde. Muchas gracias, Francisco. Sí, mire, en cuanto... Sí, William. Yo considero de que como dice Raúl, William, dígame él. Permítame un segundito. ¿Sí? Lo tengo. Sí, solo voy a comentar algunas de las cosas que él hizo y luego les doy la palabra. Y por favor, si les pido que me levanten la manita para que vayamos en orden, ¿no? Entonces, mire, en relación a los estudios que mencionaba Francisco, pues en teoría no entraría ningún proyecto a presupuesto si no está en el SNIP. Y si está en el SNIP, tiene que tener el estudio. Eso es, digamos, parte del sistema de planificación. En cuanto, digamos, a los puentes que menciona Francisco también, es bastante claro, pues, que eso se debe más que todo a la mala calidad de la obra, pues, ¿verdad? Porque obviamente hay cosas contra las que no podemos luchar, como es, digamos, los desastres naturales, pues, ¿verdad? Claro, si llueve mucho, pues va a pasar esto, pero si nosotros ya sabemos cómo es Guatemala y cómo vienen, digamos, esos desastres en determinado momento, yo creo que debiéramos de cambiar la técnica que estamos utilizando para hacer puentes, ¿no? Porque si no, estamos haciendo un puente que sabemos que cuando empiece a llover se va a destruir, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las carreteras de terracería? Sabemos que pasamos un patrón y echamos un poquito de balastro, pero eso no va a durar más que 2, 3 meses, empieza a llover y todo se acabó, ¿eh? Aparte de que brillantemente nuestro presupuesto se empieza a ejecutar siempre en invierno, ni siquiera se hace en verano. Entonces, obviamente, pues ahí hay una deficiencia total en cuanto, digamos, a las unidades ejecutoras de nuestro país. Pues, desgraciadamente, esas unidades ejecutoras del gobierno tienen el problema de la corrupción, porque al final es eso, ¿no? Hago un puente hoy y sé que me lo va a botar el invierno, pero bueno, ahí tengo otro proyecto para volver a hacerlo. Cuando realmente, si pensamos un poquito más de la misma manera, podrían ellos financiarse o aprovecharse de la corrupción que están realizando, pero cambiando la técnica de ingeniería, pues, ¿verdad? Si sabemos que el puente se lo lleve el agua, lo que tenemos que hacerlo es más largo para que realmente el soporte del puente no esté a la orilla del río y que cuando venga el agua se lo lleve, pues, ¿verdad?
Es increíble, pero en Guatemala hay puentes que son muy, muy viejos y ahí están y nunca les pasa nada. Toda esa infraestructura que se cae es obra nueva y realmente no es más que, digamos, una fachada de corrupción de los gobiernos, ¿verdad? Porque sí hay, como les digo, puentes que tienen, qué sé yo, 50 años y ahí están. Y llueve y no llueve y hay esto y hay lo otro y el río no se los lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están bien hechos, ¿verdad? En cambio, toda la inversión que se ha hecho últimamente tiene ese problema. Ahorita vemos, por ejemplo, que tenemos un problema aquí en Villanueva, en el paso del kilómetro 17, cuando realmente, digamos, no es un problema muy grande y se podría arreglar muy rápido, y sobre todo si pensamos que ese es un tramo carretero de fundamental importancia para nuestra economía, pues, porque por ahí pasa toda la mercadería que va para Puerto Quetzal, y también la que viene para Guatemala. Y vemos que también está cerrado por ahí para la colonia Lourdes, hay otro derrumbe por no sé dónde. Y bueno, claro, como les digo, hay cosas que definitivamente no vamos a poder evitar, como son los desastres naturales, pero yo creo que ya es tiempo realmente que el Estado se tecnifique en ese sentido y que el proyecto que haga lo visualice para muchos años. Porque al final, cuando hablamos de montos globales, como bien lo exponía Fernanda, el problema es que se oye muy bonito, pero realmente cuánto de ese dinero que realmente se invierte, porque sí se invierte independientemente de que se roben una parte, pero el proyecto se hace, Contraloría lo recibe y toda la cuestión, pero el problema es que es un proyecto que no sirve, ¿va? Vemos, por ejemplo, el caso del libramiento de Chimaltenango, ¿va? Entonces, realmente, ¿por qué hay tanto problema ahí? Porque realmente la ingeniería de ese proyecto no está bien hecha. Entonces, si nosotros sabemos que eso no va a servir, ¿para qué lo vamos a hacer? Pues, ¿para qué vamos a gastar año con año en una carretera rural pasándole un patrol y balastro cuando sabemos que eso no va a durar? Pues mejor dejemos unos 2 o 3 años sin hacerlo y asfaltémosla, pues, ¿verdad? Entonces, que eso sí va a durar, tal vez no eternamente, pero por lo menos unos 10, 15 años la gente va a tener como pasar por ahí, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la capacidad, pues capacidad de ejecución, yo creo que sí tenemos. Lo que no tenemos es dinero, ¿va? Entonces, por ahí es donde lo tendríamos que ver, ¿va? Porque cuando hablaba él, Francisco, que mencionaba, por ejemplo, lo de las propuestas que tiene el partido Semilla, que sí, digamos, si uno las lee en papel, pues sí, están muy bonitas, pero ¿se pueden llevar a cabo o no? Esa es la gran incógnita, ¿va? Y todos los guatemaltecos sabemos que la respuesta es no, ¿verdad? Bien. William. Pues lo que le comentaba, licenciada, lo que decía el compañero Raúl, de que en realidad casi la gran mayoría de municipios lo que hacen son solo recapeos de asfalto, no recapeos, construyen carreteras nuevas, porque en realidad esos LIC son proyectos bastante fuertes. Se gastan el presupuesto, todo lo que les da el famoso 10% que les dan a las municipalidades, se lo van a gastar en una carretera. Yo creo que en los municipios piensan, lo analizan y en lugar de hacer un proyecto bastante grande, mejor hacen lo pequeño. Entonces, lo que hacen solo mejoran asfaltos. Sí, en eso recapeos asfálticos, no construyen una carretera, no, a menos de que sea rural, bastante rural, y en lugar de poner solo asfalto, solo las mejoran. Sin asfalto, pues. Sí, es que ese es el problema real, ¿va? El problema real que tenemos es la calidad de obra que se hace, ¿verdad? Sí, Francisco. Por otro lado, el dinero que podrían invertir en una gran carretera, pues le buscan otro
otro destino. Usted sabe qué destino. Sí, pero de todas maneras, como le digo, sí es lo mismo, ¿verdad? Sabemos que en una hora pues es una parte para repartir y otra parte para invertir, ¿va? Eso creo que es un secreto a voces, ¿no? Pero está bien, si quieren, pues aceptemos la corrupción, pero por lo menos que sean un poco más inteligentes, pues, que lo poco que se invierta, por lo menos se invierta bien. Como les digo, un puente, ¿por qué un puente se cae? Porque obviamente el sostén del puente está a la orilla del río, pues sí, ahí se lo va a llevar, pues. Entonces, si conocemos nuestro terreno, si conocemos nuestro país, si sabemos que tenemos lluvias, que los ríos crecen y que se da todo este tipo de cosas, entonces hagamos las cosas de una manera más sencilla, pues. Entonces, pero desgraciadamente, pues, poco o nada se puede hacer al respecto, ¿verdad? A ver, Francisco. Sí, gracias, maestra. Sí, yo lo que, pues para referirme, yo le decía de que si tenemos la capacidad, usted dice que sí, yo pienso que tal vez si se hace todo con buena voluntad para poder construir 100 kilómetros de carreteras mensuales, que es lo que semilla, ¿verdad? Con el acompañamiento de Pundesa, una alianza público-privada. Sí van a cobrar por pasar ahí, no va a ser gratis, precios. Y el otro punto también que yo estoy muy de acuerdo con usted es en que Guatemala ocupa el 4º lugar a nivel mundial con problemas de clima por el cambio. O sea, nosotros ahí tenemos un problema y Guatemala no produce tantos gases de efecto invernadero como para decir, bueno, nosotros vamos a pagar los platos rotos por nuestra producción, por nuestro ganado, etcétera, etcétera, ¿va? No, ahí el gobierno, pienso yo, que no ha sido, bueno, llamémosle más inteligente en el hecho de demandar tal vez a las grandes potencias pidiendo dinero para la construcción de carreteras, porque mire, aquí hay que reinventarse. Uno puede seguir pensando igual. Hasta mi abuela, que tiene 95 años, me dice, mijo, el que no se pone las pilas, pierde. Me dice, al día, mijo. Entonces, mire, aquí hay que reinventarse. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el dinero, maestra? Y ese es otro punto también. Es que ahí está el problema. Sí, pero hay otro punto también que usted mencionó, clave. Si sabemos desde el 2010 que estamos entre los 10 países que más perjudica el cambio climático, ¿por qué vamos a hacer obra gris de mala calidad? Lo que mencionaba el compañero William. Entre los gobernadores, los diputados, que son los dueños de las constructoras, y los alcaldes se ponen de acuerdo. Tenemos ahí un gangsterismo. Prácticamente tenemos un crimen organizado, ¿ya? Sí. Que nos perjudica a todos. ¿A qué nivel lo aceptamos? Ahí, ¿a qué nivel hemos caído de aceptarlo? Ese es el problema. Entonces, yo sí pienso de que sí, como decía el compañero, los compañeros que me antecedieron, digamos con el caso del presupuesto, mire, ahorita le bajaron casi 1.500 millones o 2.500 millones al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Y le bajaron, yo estaba viendo el presupuesto, la comparación del presupuesto para el año 2024, que era de 128.880 millones, con el que era un 6.45% mayor al presupuesto del año pasado. Y yo había visto ahí de que habían bajado como 1.645 millones al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Ahora, con todo respeto le voy a decir algo, y disculpe que le diga con todo respeto, porque no, pero sí es algo importante, digamos, esas obras que usted mencionó como Chumaltenango. Ahí podemos ver nosotros un claro ejemplo del desperdicio del dinero. Más que ese mega estupidez y mega hueveo de Jimmy. Es una mega obra, salía el payaso hablando. Mega obra, salía el payaso.
porque eso fue lo que la gente puso ahí, un payaso. Mire las obras que inauguraba y mire cómo ha terminado eso. Y el desperdicio de millones, porque no es poquito dinero. Claro. Ahí se invirtieron como 600 millones de quetzales y lo que se sigue invirtiendo. Entonces, yo sí pienso de que nosotros como economistas y usted por la experiencia en planificación que tiene, sabe que ese dinero no solo pues pudo haber ganado intereses en un banco, sino todo lo pudo haber ayudado para apoyar el potencial económico del país en esa área. Entonces, todas esas pérdidas, desgraciadamente, nosotros por la idiosincrasia que tiene el Estado no se pueden medir, pero ahí podemos ver nosotros todas las pérdidas que tenemos por esos puentes que se caen y que hay que volver a construir para seguir manteniendo la cleptocracia. Entonces, yo sí pienso que nosotros tenemos un presupuesto alto. O sea, a veces uno cree que se necesitan grandes cantidades de dinero, pero tal vez estuviéramos mucho mejor si no hubieran estado estas personas haciendo estas cosas que, pues, que son obvias, pues, son obvias. Tal vez aquí en este salón lo hablamos, pero yo pienso que hay mucha gente que se da cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es mi participación. Ok. Sí, muchas gracias, Francisco. Sí, mire, en realidad el problema, como le digo, es la tecnificación del país, porque al final, usted ponía el ejemplo de Chimaltenango. Y obviamente esa carretera no se debió de haber hecho ahí. Debieron de haber buscado un espacio en donde realmente, digamos, porque la carretera sí es necesaria, pues. No solo es necesaria, sino que urge realmente un paso ahí. Yo me recuerdo que los últimos años antes de que hicieran eso, pues, cuando uno iba para Quetzaltenango o para cualquier lado, y tenía el problema de que el paso de Chimaltenango se perdía 1 hora, hora y media, o inclusive a veces más de 2, pues, ¿no? Entonces, el proyecto sí, realmente es un proyecto súper importante. El problema es dónde lo hicieron y cómo lo hicieron. Como ese estudio realmente de factibilidad que se hizo no tiene un buen estudio de suelos, no tiene, digamos, todo lo que realmente se necesita para que la obra dure, pues, que era lo que yo les ponía el ejemplo del puente, pues. Realmente, digamos, pensar en que nosotros vamos a hacer esa gran cantidad de carreteras, yo sinceramente no creo, pues, ¿verdad? La capacidad sí la tenemos, pienso yo, aquí tenemos buenos ingenieros, tenemos gente, tenemos mano de obra, tenemos instituciones que en determinado momento podrían hacerlo, porque en las instituciones hay gente que no toda la gente es corrupta, pues, ¿verdad? La gente corrupta es la que está arriba, que es la que hace los negocios, pero abajo hay técnicos, hay gente que verdaderamente conoce el trabajo, conoce el campo, tiene conocimiento y puede en determinado momento ser un buen ejecutor. Obviamente, él no está haciendo el negocio, pues, ¿verdad? El negocio lo hacen los de arriba, porque la corrupción, digamos, no se disemina, no se dice, ¿cómo se dice? Bueno, no se distribuye mucho hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el problema es ahí. Yo estoy de acuerdo. Les aceptamos la corrupción porque no la podemos eliminar en determinado momento, que sí podríamos, pero es bastante difícil con un pueblo con las características que nosotros tenemos, pues, ¿verdad? En nuestra cultura sería un tanto difícil realmente parar eso. Pero por lo menos que lo que hagan, lo hagan bien, pues. No importa que lo vendan al doble del precio, que sabemos que no es su precio, pero que sea de buena calidad, que sea algo que verdaderamente sirve, porque como usted dice, ¿de qué sirve que se haya hecho la obra? Pues, si estamos igual. Y luego, hay que hacer realmente estudios que nos permitan a nosotros realmente ver, si mire, Guatemala toda la vida ha tenido el mismo clima, pues,
O sea, eso toda la vida ha sucedido, pero si usted ve, por ejemplo, proyectos de Jorge Ubico, ve proyectos de gente de 1950, 1960, eran proyectos que todavía muchos de ellos están parados, pues. Entonces, ¿por qué cambiamos esas técnicas de ingeniería? ¿Por qué cambiamos esa forma de hacer las cosas? Entonces, hacia ahí es a donde tenemos que ponernos a pensar. Y de qué manera realmente se puede, de alguna manera, educar a la población para que realmente sea un auditor de toda la obra del Estado, pero que realmente tampoco se involucre en la corrupción. Porque yo lo vi en las comunidades. Cuando nosotros empezamos a trabajar en los consejos de desarrollo, las comunidades ayudaban, pues ponían su mano de obra, ayudaban a pintar, ayudaban a esto. Después ya no, pues. Después hasta cobraban la tierra que quitaban de un lado para ponerla en otra, pues, cuando realmente, digamos, es una obra para su consumo, y entonces la gente debiera de estar preocupada porque esa obra fuera de buena calidad, pero para eso se necesita educación y se necesita también ciertos valores morales que la gente debe de recuperar. Porque, les digo, sin ir muy lejos, yo tengo 68 años y yo me recuerdo que cuando yo era chiquita era diferente, pues la gente vivía con dignidad, la gente no estaba pensando en apropiarse de algo que no era de ella, pues inclusive yo me recuerdo que las casas se quedaban sin llave y no pasaba nada, pues. Si teníamos una sociedad así, ¿por qué la cambiamos tanto, pues, verdad? ¿Por qué, digamos, todas esas ideas que vienen de afuera van cambiando los preceptos morales de las personas? Pues y empiezan a ver que como yo tengo, como le decía a las comunidades, como yo tengo aquí el sartén por el mango, también me aprovecho y también entro en la ola de corrupción. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado porque, como le digo, las mismas comunidades tratan de aprovecharse también en determinado momento de esa obra pública, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en un desastre total. Sí, William. Yo considero de que ustedes han estado hablando del libramiento de Chimaltenango. Es una obra importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ya no se sufren 2 horas para ir por pasar por Chimaltenango. Sí. Si muchos son como 15 o 20 minutos, pero esa obra debió, o no sé si hay un estudio técnico, pues no es como usted dice que no lo debieron hacer ahí. Yo considero que hay un estudio técnico antes de empezar a hacerse la carretera. Entonces, si hay un estudio técnico, ¿por qué es que tanto se ha sufrido en esa carretera? Mire, hasta donde yo tengo conocimiento, parece ser que la carretera iba a pasar por otro lado y el estudio técnico estaba hecho para que la carretera pasara por otro lado. O sea... Entonces, ya hay otros intereses, ahí hay otros intereses. Hay otros intereses, exactamente, porque después resultó que ahí también es una falta del gobierno, porque el gobierno no debió de haber contratado ese proyecto sin que estuviera firme la propiedad del terreno por donde iba a pasar la carretera. Hasta donde yo tengo entendido, ahí lo que pasó fue que el trazo lo tuvieron que desviar debido a que las personas que se habían comprometido a dar el espacio para que la carretera pasara, a la hora ya de construir, no quisieron dar. Y como usted dice, bueno, son intereses, ¿no? Intereses de cada quien. Pero no hay una ley, pues yo creo que hay una ley donde se pasa una carretera, no se está pidiendo opinión del dueño, porque es el bien común. Entonces, sí, yo pero... creo que hay una ley que dice, aquí va a pasar la carretera y nos están preguntando si el dueño quiere o no. O sea, yo no están así. No están así. Acuérdese que nosotros, digamos, uno de nuestros principios constitucionales es la propiedad privada, pues, ¿verdad?
Claro, el Estado puede venir y hablar con el dueño, ¿m? Y de alguna manera declararlo como prioridad nacional y como usted bien dice, como derecho común sobre el derecho individual. Pero eso obviamente implica que el Estado también lo tenga que pagar, porque por más, sí. O sea que sí hay gente que se opone a que pase una carretera, pero si es lo contrario, una carretera siempre trae plusvalía, pues, donde pasa una carretera y si valía 100,000 pesos, una carretera ya con un terreno ya con carretera vale el doble. O sea, Sí, pero un ahora terreno gana. dígame usted, si usted es dueño de ese terreno, y le quieren pasar una carretera, pero usted lo tiene sembrado y con las siembras usted obtiene una ganancia mayor, entonces tampoco es que el otro venga y diga, pues yo por aquí me paso, pues no, ahí tiene que haber acuerdos, tienen Tiene que que haber haber acuerdos. consensos y si está de Sí, acuerdo el dueño. Okay. claro, como usted dice, obviamente lo más probable es que sí le interese, pues, ¿verdad? Sí. Pero obviamente de todas maneras el Estado tiene que comprarle el terreno, no es que se lo vaya a quitar, pues, porque si no el día de mañana podría decir el Estado, no, yo tiro esa casa y porque por ahí voy a pasar una carretera. ¿Y el que vive en la casa qué? Entonces, no, ahí tienen que haber acuerdos. El Estado lo puede hacer, pero tiene que hablar con el dueño, ponerse de acuerdo en precios, ponerse de acuerdo en un sinnúmero de cosas, y entonces ahí sí, ya se hace la carretera, pues, porque no podemos, como le dijera yo, atentar contra la propiedad privada. Ese es un derecho constitucional, es una de las bases de nuestro sistema. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido que pasó ahí en ese proyecto. ¿Qué se dio en realidad? Pues la verdad es que no lo podemos saber si nosotros no somos parte de un estudio precisamente de eso o no estamos involucrados directamente en el proyecto. Pero la gente que vive ahí, la gente que es beneficiaria de ese proyecto y que está realmente interesada porque es parte de, sí debiera de involucrarse. Y es que ahí es donde viene el problema. Los guatemaltecos no nos involucramos en los problemas nacionales aun cuando nos afecten. Y ahí es donde realmente tiene su origen la corrupción, porque todos la aceptamos. Ese es el problema. No es, sí, señalamos, sí, el fulano es un corrupto, que es un ladrón, que hizo esto, que hizo lo otro, y probablemente sea cierto. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Entonces, yo creo que realmente a la población guatemalteca le falta un poco de educación en ese sentido y recobrar mucho de los preceptos morales que había antes en Guatemala. Porque, por ejemplo, mire usted toda la obra de Jorge Ubico, ahí está, pues, y ahí está parada. ¿Pero por qué? Porque es obra bien hecha. Y así encontramos muchos puentes en el interior de la República que tienen muchos años y ahí están. Viene el agua, pasa por encima, pasa por abajo, pero el puente no se lo lleva. ¿Por qué? Porque está bien hecho. ¿Por qué? Porque el ingeniero que lo hizo sabía que ahí iba a pasar un montón de agua en determinado momento y que iba a pasar esto y que iba a pasar lo otro. Entonces no agarró el puente en la orilla del río, pues, sino que lo hizo en un lugar adecuado en donde no se iba a mover realmente la base del puente. Pero en la medida en que, digamos, ahora casi que un puente de y pone, pues, ¿no? Que saben que es nada más para un ratito y que después lo quito y de ahí lo vuelvo a poner en otro lado, pues. Pero ahí se hacen ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? ¿Sí, Francisco? Sí, gracias. Yo creo que porque no tengo pruebas y no fui parte involucrada en eso, pero Sí. creo de que si el gobierno hubiera querido arreglar eso porque alguien no quería ceder los derechos de su propiedad privada, lo hubiera hecho.
más veo eso desde mi enfoque como una excusa para no hacerlo. Ah, miren, no quieren vender, entonces hagámoslo en otro lado. Porque Sí, usted dijo, ¿verdad? Y mire, ya estamos hablando gente grande, pues, o sea, aquí no hay gente, disculpe, yo no soy japonés, no soy alemán, pero eso no significa de que yo no esté de acuerdo con que si el estudio técnico no, porque yo lo voy a ver como dice usted, como guatemalteco estudiado, pues, o sea, claro. es mi opinión, ¿va? Entonces, si eso no se quita, bueno, arréglenlo con esa gente. Mire usted, aquí está su evaluación, pum, y si no se le demanda ahí también a ellos en la Corte Suprema de Justicia, a algún juzgado, pero el gobierno es poderoso. Ahora, si es Cementos Novela el que no quiere vender, ay Dios papaito, ahí el gobierno cae de rodillas, pues. O sea, Claro, vamos a hablar de que las élites también tienen su poder. Entonces, claro. yo sí pienso de que si había, como dijo usted, se autorizó la obra, como me dijo al principio, se autorizó la obra porque había un estudio técnico y ese estudio técnico decía que se tenía que hacer ahí, y entonces, ¿por qué vienen y hacen la obra en otro lado? Ay, como dijo William, ya se sabe. Entonces, ahí, Claro, es que mire, está bien. aunque uno venga y reclame, ¿qué puede hacer ahora? Sí, Que la obra era necesaria. Pero ahora, sigamos como, y es que le voy a decir una cosa, realmente no pagan ellos. Y ese es otro punto importante también. Porque si es mi empresa, si soy yo el que va a hacer esa obra, porque a mí me va a servir, yo no voy a construir eso, pues. Si no, ahí está la Ciudad Olímpica. Yo viví 2 años en la zona 4. Ahí ujú, está la Ciudad Olímpica, ahí está el gimnasio Teodoro Palacios Flores, ahí está la ujú, Olímpica, ahí está el estadio Mateo Flores, ujú. Teodoro Palacios Flores. Entonces, no hace falta, mire, y esa es una obra que se hizo en el tiempo de la primavera política. Entonces, Ujú. yo sí pienso de que no lo querían hacer ahí. Simple y sencillamente, sigamos robando, pongamos a Sinibaldi y sigamos cobrando el 15% de comisión para pagarle a las empresas. O como Sí, hizo tú, quitó y destruyó todo caminos con tal de subcontratar. Entonces, son políticas, profesora, que vienen también del extranjero, minimizar el tamaño del gobierno. Y ujú. otro punto también. Pero entonces, quiera que no, los guatemaltecos, de alguna manera, como dice usted, aunque tengamos estudio, ¿qué podemos hacer ahora? Nada, Sí. ¿verdad? Más que yo no confío en Semilla, yo no confío en Semilla, pero también les doy, como dicen, donde sí nunca confié fue ni en Berché, ni en Arzú, ni en Yamatei, ni en Jimmy. Pues fíjese que Arzú en realidad no fue un mal presidente. Ah, no, Ujú, solo le voy a decir algo. Yo estaba en ujú. Antigua cuando Sí. él dijo que no quería el TPS para los migrantes en Guatemala. Ujú. ¿Cuánto daño hizo a la gente ahí? Mire, es relativo. Ah, no, 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 Es no. relativo. Hay mucha tela que cortar. Para mí Y no. obviamente ningún presidente ¿cómo se llama? En la actual situación de dependencia que vive el país va a ser bueno, totalmente. Ujú. Ujú. Pero entre, digamos, Arzú y Yamatei, Ah, Lara, no, ahí sí usted sí ya. a eso es a Oh, lo que yo me refiero, te pues. digo que sí. Ahí sí, A eso es a lo que yo me refiero, ahí ¿verdad? sí te digo que Sí. sí. Pero yo Ahora, no volviendo un quiero poquito le a lo de Chimaltenango, y a Zoom. Ah, solo y quiero, a ver, She. ujú, volviendo un poquito a lo de Chimaltenango, quiero quizás hacer una acotación. ¿Mm? Que usted tiene razón, ese es un proyecto de corrupción. ¿Mm? Porque realmente, digamos, si el dueño del terreno se echa para atrás, entonces simple y sencillamente se anula el proyecto y hacemos un buen estudio para ver por dónde lo podemos pasar. ¿Pero qué significa eso? Significa perder una negociación, un dinero que ya teníamos entre el bolsillo, pues. Cuando realmente, digamos, si tuvieran un poquito de decencia,
eso es lo que hubieran hecho, ¿no le parece? Hubieran dicho, bueno, sí, de acuerdo, no podemos obligar a este señor a que nos dé las tierras, entonces el proyecto no es factible, entonces el estudio de factibilidad queda nulo. Entonces paremos todo, anulamos la licitación y hagamos un nuevo estudio que sea factible, aparte de que ahí hay un pecado de origen, y el pecado de origen es que para que haya factibilidad, el gobierno ya tiene que ser dueño del terreno, porque si no, no hay factibilidad. Por ejemplo, yo conozco gente, no sé si se ubican ustedes, ahí en la avenida Petapa, hay una cuchilla que va a dar donde estaba antes la 14 calle, avenida Petapa, por donde estaba la panificadora Europa. Ese pedacito. Hay arte. Ajá, exactamente. Pero sobre la Petapa hay una cuchita. La compró Bimbo, me recuerdo yo, sí. Pues esa cuchillita era propiedad de la suegra de una de mis hermanas. Y la municipalidad le compró el terreno a ella, le dio a cambio un terreno cerca de la universidad y una casa, a cambio de esa cuchillita, porque la cuchillita la necesitaba la municipalidad para un proyecto. Y quedaron en el acuerdo de que la señora se podía quedar ahí mientras la municipalidad la utilizaba, pero ella ya tenía su otra propiedad y a eso estaba a nombre de la municipalidad de Guatemala. Hasta el día de hoy la cuchita sigue ahí existiendo, y le estoy hablando de que eso sucedió hace más o menos unos 60 años. Y sin embargo, pues todavía los descendientes de esta señora siguen utilizando esa propiedad, porque el Estado nunca hizo el proyecto y nunca ha reclamado el terreno. Pero eso es lo que hay que hacer. Es decir, el Estado tiene un proyecto, dice la carretera va a pasar por acá, hace las negociaciones correspondientes, y cuando esas negociaciones ya están terminadas, entonces ya saca a licitación el proyecto, porque entonces el proyecto ya es factible. O sea, ahí hay algo más ilegal que va más allá realmente de la propia corrupción del proyecto, pues, porque como le digo, ahí hay una falla de origen. O sea, el Estado no debió de haber tomado ese proyecto como factible si la negociación no había sido concluida. Porque si, digamos, una vez concluida la negociación, entonces ahí no hay para dónde, pues. Pero si licitaron el proyecto, lo contrataron y lo hicieron sin tener la anuencia y la negociación terminada, cerrado el trato, de decirle, bueno, mire, yo le voy a tomar este pedazo de su terreno, aquí está el pago, y se firman las escrituras, se firma todo, se hace una compraventa entre el Estado y el dueño del terreno, y por ahí pasa el proyecto, pues. Ahí es factible, pero antes de eso no. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos proyectos de escuelas, de centros de salud o de cualquier cosa en las comunidades, antes de presupuestar un proyecto, nosotros teníamos que tener el registro de la propiedad del terreno. La mayor parte de veces la gente donaba los terrenos porque en el campo no es como en la ciudad, ahí los terrenos no tienen un gran precio. Y digamos, por ejemplo, el dueño de una finca grande, pues nada le cuesta regalar que 100 metros cuadrados para que se haga una escuela, pues. Pero entonces se hacía un registro de donación, se compraba el terreno y aunque no se pagara nada por él, siempre ¿cómo se llama? Siempre tenía que estar eso antes de presupuestar el proyecto. Entonces, si eso sucedió realmente en Chimaltenango, ahí hay más delitos que perseguir, pues.
Ahora, el problema es por qué no los persiguen, ¿no? Una falla del tamaño del cañón del Colorado. Claro, claro, porque mire cuánto le cuesta eso al Estado y cuánto nos cuesta a nosotros los pobladores, pues. Como decía Mujica, ¿ah? Cuando usted compra algo, no lo compra con dinero, sino lo compra con tiempo de vida, porque realmente el tiempo tiene un precio incalculable en las personas, pues nosotros somos seres finitos. Si nosotros valoráramos más nuestro tiempo, nos daríamos cuenta de que lo que él dice realmente es cierto. Pues uno no compra las cosas con dinero, las compra con tiempo de vida, porque el tiempo de vida que uno tiene lo vende a cambio del dinero. Entonces, ese tiempo de vida que usted gastó ahí, en vez de disfrutarlo usted como ser humano, que para mí es realmente el desarrollo, que sería el bienestar de las personas y no las cosas materiales que lo acompañan, que al final de nada sirven, pues. Entonces, por ahí es donde, digamos, tenemos que reflexionar y entender realmente, pues, o por lo menos tener una filosofía existencial que nos permita a nosotros caminar por el mundo, pues. Sí, pero también, maestra, también lo que usted mencionaba, que es algo muy importante. Mire, eso de tener autoridades sin moral, sin valores y sin principios, eso es tremendo. Y hay una cosa, por ejemplo, mire los del Tribunal Supremo Electoral, todos los problemas que están pasando, pero yo me recuerdo que 2 de ellos tienen un doctorado falso. Y también en la Corte de Constitucionalidad hay una señora que tiene un doctorado falso. O sea, y no los quitan. Sí. Ya son cínicos, ya, por eso, o sea, sí. Yo estoy de acuerdo con usted, sin un gobierno sin principios, sin valores, sin moral, sin ética, ¿a dónde podemos llegar? ¿Qué podemos esperar? Bueno. Sí. Y lo que pasa es que son gobiernos impuestos por los países de los cuales nosotros somos dependientes. Eso. Y a ellos les interesa eso. Si no, solo voltea a ver usted, por ejemplo, la facha de los contralores. Espero que no esté no esté ofendiendo a nadie aquí que ¿cómo se llama? Que sea pariente de alguno de los del Contralor General de la Nación, ¿va? O de México. Porque doña Consuelo Porras dice que también su título es falso. Su fan dice William. Entonces, el problema es que, digamos, si usted mira a esa gente, realmente qué calidad tiene, pues, ¿no? Y sin embargo, mírelas donde están, y probablemente mucha gente que sí es decente podría estar haciendo mucho mejor su trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, el problema es que cuando somos dependientes, pues como que realmente vale la pena un poquito seguir a Agustín Laje, ¿va? Que dice que realmente a los poderosos les conviene tener comunidades estúpidas, ¿va? Por supuesto, más fácil. Pero más fácil de manejar, ¿va? Vea cómo las propuestas de Milei en Argentina y el Fondo Monetario Internacional, cómo lo puede tomar tan en serio que ya se fue a entrevistar con él. O sea, chica, de veras, de que aquí vamos de mal en peor. Sí. Licenciada, doña, como dijo doña Sandra, como dijo doña Sandra Torres. Respeto, fíjate, William, me gusta. ¿Cómo dijo doña Sandra, Raúl? La ignorancia es la cultura de nuestro pueblo. Sí, no, es el patrimonio de nuestro pueblo. La ignorancia nos engrandece. No, y es que fíjense que aunque se oye sarcástico, hasta cierto punto es real. Y las gentes pensantes nos damos cuenta de eso. Yo les digo algo, mire, mucho se habla de Nicaragua. Pero dentro de todo, a pesar de que es una dictadura, que es lo que ustedes quieran, la gente ahí ha avanzado mucho en cuestiones de educación, pues.
Ustedes ahí encuentran que un taxista, el que va manejando el taxi, es abogado, ¿cierto? No tiene la capacidad de desarrollarse en su profesión, pero sí tiene la capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque se ha culturizado. Entonces, en algún momento, esta gente que ya tiene una capacidad diferente de ver las cosas se va a levantar y va a sacar a su pueblo adelante. Entonces, muchas veces, digamos, uno desconoce algunas cosas y se deja llevar por los medios de comunicación, ¿no? Vemos, por ejemplo, Venezuela. A mí no me gusta para nada ni Chávez y menos Maduro, pues, ¿no? Aparte de que realmente, pues, sin embargo... No son guapos. No, sin embargo, hay que reconocer algo. Si ellos están sumidos en la pobreza en que están actualmente y han deshecho el país, no es tanto por los dos gobernantes mencionados, sino que es por la guerra de los países poderosos que les pusieron sanciones, les hicieron esto, les hicieron lo otro y no los dejaron desarrollarse, pues les quitaron todo. Entonces, como le digo, a mí no me gusta el régimen, no me gustaría, digamos, sus ideas nunca me gustaron, pero también hay que reconocer que si los pueblos están así, no es solo por eso, porque lo mismo le quisieron hacer a Rusia. Pero, ¿qué pasa con Rusia? Acuérdense que Rusia fue un país socialista por muchos años. Y de alguna manera, aunque cometieron grandes aberraciones y un montón de cosas, en los países socialistas se le da mucha importancia realmente al crecimiento intelectual de las personas y son personas que tienen conocimiento. Y ahí no pudieron, pues, por más sanciones que le han metido, eso es como estarse disparando en el pie a cada rato, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay que saberlas identificar, porque yo veo, por ejemplo, Nicaragua, yo les comentaba la vez pasada, Nicaragua tiene los precios de la medicina similares a los precios de Europa, pues, y nosotros tenemos 10 veces más cara la medicina. Entonces, hay muchas cosas en las cuales realmente pues ellos han avanzado mucho, digamos, en la cultura de los del pueblo, pues, porque como le digo, aunque la gente sea abogada y no tenga como de alguna manera desempeñarse en su profesión, tiene una gran ventaja. Esta gente ya empezó a pensar, ya sabe pensar, porque los estudios a uno realmente le dan esa capacidad, ¿no? Y eso ya es un adelanto, que tal vez algún día pueda salvar a estos pueblos, ¿no? Sí, Francisco. Yo sigo mucho a Elvira Nabiullina. Ella es la presidenta del Banco Central ruso desde el 2010. Sí. Es una, mire, maestra, yo la sigo a ella desde el 2000, como desde el 2007. Sí. Ya bastante tiempo. Y porque fíjese que es una persona muy inteligente. A mí me gusta ella porque también yo empecé a estudiar economía en el 83. Sí. Pero siempre, a pesar de que me alejé de la academia, siempre seguí teniendo ese amor por las ciencias. Siempre la seguía a ella y yo le digo, ella ha sido una gran asesora, tiene un gran equipo económico y por eso es que jamás, creo yo, se imaginaron lo que iban a hacer. Mira, empezar a vender el petróleo en rublos, por ejemplo, esa fue idea de ella. Y Putin no es una persona fácil. Yo he visto videos donde ha hecho firmar a los empresarios a la fuerza. O sea, no es un tipo fácil. Es bajito de estatura, eso sí, pero no le quita nada. Entonces, estar que ella, Elvira Nabiullina, esté a la par de él, mire, es una confianza. Y yo la sigo a ella más que a Christine Lagarde, la presidenta del Banco. Sí, ya no. Esa nada que ver, ahí no hay comparación. Exactamente, Entonces, por eso le digo yo sí la admiro.
La admiro y admiro mucho a ese personaje, ¿verdad? Pero sí, por eso jamás se imaginaban de que, como dice usted, ellos pensaron, el G30 pensó que iba a doblegar a Rusia, pero ¿qué esperamos? No, le salió el tiro por la culata. Sí, y los europeos. Le salió el tiro por la culata, porque mira ahorita con el incremento de los BRICS, eso se va a poner alegre. Sí, se va a poner alegre realmente cuando veamos eso. Desgraciadamente nosotros no vamos a entrar entre ese reparto geopolítico, porque inicialmente en ese reparto geopolítico que ellos estaban proponiendo, estaba Brasil liderando la América del Sur, México liderando Centroamérica, y Estados Unidos pues se quedaba con Occidente, pues con toda la parte europea y todos los de la foto, con Canadá y Alaska. Pero parece ser que cambiaron algunas cuestiones y nosotros en el nuevo reparto, cuando ya se termine todo este relajo, porque algún día se va a terminar y creo que no hace falta mucho tiempo para eso, nos vamos a quedar con Occidente nuevamente, van siendo dependientes de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo que es África, que dependía de los países europeos, parece que sí se va a liberar, ¿verdad? Entonces, por lo menos durante un buen tiempo, yo creo que esos países van a lograr un cierto desarrollo, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pues sí, no lo sabemos, ¿no? Porque el mundo realmente da muchas vueltas, pero sabemos efectivamente que la guerra que tenemos ahorita es una guerra geopolítica, pues, que definitivamente ahí no, ¿cómo se llama? No es tan fácil, pues se dice una guerra entre Ucrania y Rusia, pero eso es lo que nos presentan. Pero si ustedes analizan todo lo que está pasando, realmente se dan cuenta de que ahí es Occidente contra Rusia, pues. Porque cuando, digamos, todo lo que Ucrania le ha resistido a Rusia es por toda la ayuda de Occidente, de la OTAN, de todos los países europeos y todo, y a pesar de todas las consecuencias que han tenido con relación a los recursos de Rusia, de todas maneras, ellos siguen en la misma línea con Estados Unidos, ¿no? Realmente la potencia es Estados Unidos, ¿no? De ahí la segunda potencia es Europa, la Unión Europea. En la Unión Europea, que tenía sus vasallos en África, ¿no? De ahí jalaban ellos todo lo que querían, todos sus recursos, todo de ahí, que ahorita se les están parando. Si ustedes han oído, hay golpes de Estado por todos lados ¿cómo se llama? En África, pues. Y lo mismo empezó a pasar en América Latina. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, las cumbres que hubieron el año pasado y parte de este año, que los países latinoamericanos prácticamente ya le estaban dando la espalda a Estados Unidos, pues ya no le hacían caso, ¿no? ¿Recuerdan cuando dijeron que si no invitaban a determinados países, pues que entonces ninguno iba a la cumbre, ¿va? Entonces, todo ese tipo de cosas se están dando. Y va a depender de quién gane la dichosa guerra entre Ucrania y Rusia para saber realmente cómo va a seguir nuestro destino económico en estos países que son dependientes de hacia el fin. Vamos a tener tal vez un poquito de respiro para desarrollarnos y redistribuir un poquito la riqueza para poder bajar la concentración de capital y podamos tener un respiro, por lo menos por un buen tiempo, que nos pueda llevar a un mayor desarrollo, ¿va? Pero eso va a depender de quién de los dos gane la guerra al final, ¿va? O de los acuerdos que lleguen, ¿no? Pero bueno, ya platicamos bastante y ya es hora de partir. Así que muy buenas noches a todos y nos vemos el día jueves, primero Dios. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.